9:39 de la mañana, retomamos en parte la información que habíamos estado hablando respecto de la espera, ¿no?, de Camilo Huerta, pero lo cierto es que acá hay un contexto y un trasfondo que tiene que ver con los dispensarios en Chile, dispensarios medicinales de cannabis y otras sustancias también que están regidos por la ley 20.000 también. ¿Quiénes son habitualmente quienes acceden, por ejemplo, a estos establecimientos? ¿Falta o no más regulación a partir de este caso de la operación Imperio Ámsterdam? Lo vamos a conversar a partir de este instante con la diputada Ana María Gasmuri, de Acción Humanista, quien ya nos acompaña en el estudio. Diputada, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Carlos. Gracias por acompañarnos. También porque hay muchas preguntas que han ido surgiendo en torno a los dispensarios. Hay muchas personas que ya de inmediato, de manera simple pero un poco plausible, ¿no?, dicen, entonces en los dispensarios se vende droga, ¿no? Y eso es así, tiene que ver un poco con una investigación que además no solo se restringe al caso de Camilo Huerta, sino a 72 detenidos, 2 años, y en los que dispensarios son usados como fachadas eventualmente. Pero es bueno ir clarificando también los aspectos de los dispensarios, qué es lo que son. Sí, yo creo que para eso tenemos que partir por mirar nuestra regulación, qué es lo que está permitido en Chile, qué es lo que se ha logrado y qué no, porque esto nos da los marcos para ver qué es posible hacer y qué no. Entonces, que sea muy claro, en Chile, por la ley de drogas, que es la ley 20.000, ¿cierto?, están permitidos, no penalizados, los usos personales. Dentro de este uso personal, el uso médico. Pero esto fue siempre un poquito letra muerta, había mucha dificultad y por eso el año 2023 se hizo una modificación legislativa, de la cual yo fui parte, por eso conocemos muy bien el detalle, que dejó muy claramente establecido en la ley 20.000 que una persona que cultiva plantas de cannabis para un tratamiento médico con una receta médica está dentro de la ley. Eso no es punible y eso quedó claramente establecido, aunque estaba contemplado antes, pero con mayor laxitud y con poca definición, y por eso fue necesaria esta precisión para evitar mala interpretación. Y esa precisión, por ejemplo, contemplaba cuánto es el monto de la cannabis voy a que puede eso, uno... porque ese es uno de los grandes temas aquí, que a veces vemos que en noticias, en informaciones, o incluso las policías dicen, bueno, creo que esta era una gran cantidad porque eran, no sé, 500 gramos, 600 gramos. Entonces ahí vemos que hay desconocimiento de cuánto es lo que necesita una persona. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? ¿Cuánto puede cultivar cada paciente en su casa, en este caso? Lo que diga su receta, es decir, si su prescripción médica, que puede ser en aceite de cannabis, en cannabis vaporizado, sumando todo lo que necesita, te da una cantidad de gramos al año. Ese promedio suele estar, depende de los tratamientos porque son personalizados, pero en general podemos decir que oscilan entre los 800 gramos, 1,2 kilos de cogollos secos que se necesita como materia prima para cubrir la necesidad del paciente durante un año. Entonces, el paciente puede cultivarlo en su casa con esta receta médica, pero también puede delegar este derecho a una asociación, a una corporación sin fines de lucro, que en el fondo es la reunión de varios pacientes para ejercer colectivamente su derecho al cultivo. Entonces, esos son los dos espacios hoy día que tenemos de gestión personal: el autocultivo y el cultivo colectivo, entendido como una organización sin fines de lucro. ¿Dónde aparecen los dispensarios entonces? Bueno, es que también ahí yo lo he dicho en otros momentos, el mal llamado dispensarios son organizaciones, son cooperativas que finalmente lo que hacen es dispensar para sus socios. Entonces, el dispensario no puede ser un expendio, no es un local de venta, no se puede vender cannabis. Eso también es importante dejarlo claro. Es decir, estas corporaciones, estas asociaciones, estos cultivos colectivos, lo que hacen es dispensar a los socios inscritos que pagan sus cuotas y que esa dispensación va de acuerdo con su prescripción médica. Claro, entonces la figura, por ejemplo, de un dueño de un dispensario no suena lógico. No podría existir un dueño de un dispensario, puede existir quien lo administra, quien es elegido por todos sus miembros como el director. Entonces existe director, que no es dueño, y es un cargo elegido que cada 2 años cambia, según los miembros lo siguen. O sea, así es como correctamente debe funcionar. Mira, un dato: en Chile hay más de 1.500 cultivos colectivos, organizaciones o estos mal llamados dispensarios. Son muchísimos. Y hoy día están bajo investigación una serie de ellos, pero son un porcentaje pequeño, igual dentro de la magnitud de la cantidad de estas organizaciones que hay a lo largo de Chile. Y tal como hemos visto en las noticias, acá hay una investigación en curso y por lo tanto tenemos que esperar los resultados de esta investigación. Ahora, sí se han vertido conceptos que no son correctos en el transcurso de las noticias durante estos días, que yo creo que es súper importante despejar. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Y por ejemplo, haciéndome cargo de lo que se ha dicho en este mismo canal, para aquí se ha dicho, por ejemplo, que el problema que se habría encontrado en este dispensario nacional es que el cannabis que tenían no era solo CBD y tenía THC, y el cannabis medicinal es solo CBD. Eso es un error, eso no es así, eso es totalmente equivocado y eso es importante despejarlo.
fiscalizarlo. En Chile están registrados los principios activos del THC y el CBD, es decir, el Instituto de Salud Pública reconoce estos dos componentes medicinales y están registrados en Chile. Si tú vas a comprar con tu receta médica a la farmacia, tu prescripción puede ser una formulación con 20% de THC y 2% de CBD. Y eso es totalmente legítimo y medicinal y te la formulan así. En tu caso personal, cuando tú cultivas para ti, tu planta, la que vas a escoger, va a tener que ver con tu prescripción. Si mi médico me dijo que lo que yo necesito es tal porcentaje de THC y tal de CBD, la planta que voy a buscar va en esa concordancia y por lo tanto los productos van a tener esa concentración. Entonces, está totalmente permitido el THC. Son las dos sustancias registradas y ese error se ha repetido hartas veces. Entonces, el problema aquí con esta situación de los allanamientos, la investigación que se está haciendo, estaría más bien en que quizás la cantidad que se ha encontrado, y es lo que tiene que demostrar la investigación, no es concordante con el listado de pacientes a los que tenían que proveer. Eso es más bien lo que hay que determinar aquí, pero no tiene nada que ver con el THC o el CBD. Ya, pero sí la Fiscalía ha insistido en que, por ejemplo, se comercializaba, y eso está prohibido eventualmente, está prohibido. pero también en dosis o en disposición que es distinta a la que medicinalmente está aceptada por la ley. Es que ahí está en un error. Hablando, por ejemplo, de pitos de marihuana. Es que, a ver, la ley no habla de pitos de marihuana, de partida. Esa primera cosa. Incluso la ley dice que no podrá ser usado por vía pirolítica. ¿Y por qué? No porque al fumarlo no te produzca un alivio, por ejemplo, si tienes dolor, sino porque desde el punto de vista sanitario, que lo que queremos cuidar la salud de la población, el humo evidentemente no es bueno para un paciente y por eso se reemplaza por la vaporización, que son estos dispositivos, que en el fondo tiene solo los principios activos, pero no el problema del humo en los pulmones y de todo el daño que eso genera. Entonces, aquí yo incluso vi a carabineros dando información incorrecta, hablando de estos límites. Entonces yo quiero señalar, en Chile sí hay una normativa y que dice que cuando es menos de 0,02% de THC, eso es cáñamo y no está sujeto a control de psicotrópicos. Entonces ahí yo vi que tenían la confusión. El menos 0,2 es para que sea cáñamo. El medicinal es con CBD y con THC y puede tener otras concentraciones y ahí yo vi que estaban en una confusión total. Ya, ahora, cuando, como usted menciona, hay confusión en los medios de comunicación, incluso en carabineros, ¿cómo se fiscaliza entonces que haya una regulación tal que permita el funcionamiento de estos, como usted dice, mal llamados dispensarios, cooperativas digamos, compartir la cannabis para uso medicinal, tomando en cuenta los antecedentes que tenemos bajo a la mano, digamos, que además incluyen millones de pesos, ¿no? Miles de millones se ha hablado en términos de lo que no estaba permitido y que se estaba comercializando? Bueno, yo sería muy cauta en esperar el resultado de la investigación. Se amplió el plazo de detención de quienes son 70 personas detenidas. Lo curioso y preocupante es que hasta hoy los abogados no conocen la orden de detención, no conocen la carpeta, ha estado un poco en ese sentido silencioso. Por lo tanto, no podemos adelantar nada qué es lo que se encontró ahí, pero yo quiero decir que si lo que se transmitió es que el problema era la concentración de cannabinoides, eso es un error. En lo que podría configurar un ilícito es que, además de dispensarle a los pacientes, hubiera habido una filtración de ese material hacia quienes no son pacientes y hubiera habido una venta, y eso efectivamente está prohibido, que yo creo que esa debe ser la tesis que tiene Fiscalía, ¿no? Claro, una investigación de 2 años. Claro, entonces eso es lo que tenemos que ver y esperar cómo son los resultados, pero no confundir, no es que lo hayan incautado porque tiene más THC, porque el THC está permitido, no. Incluso la receta médica en la farmacia usted pide con THC, según la formulación del médico, son recetas médicas retenidas. Lo que ocurre es que cuando es solo CBD con menos de 0,02 no tiene receta retenida, no tiene control de psicotrópicos, pero el THC, y por favor, y también es importante señalarlo, el THC es fundamental porque uno de los usos más extendidos del cannabis medicinal es el dolor crónico, paciente oncológico, y para ese tipo de pacientes el THC es fundamental. En pacientes neurológicos, por ejemplo, es más importante el CBD, y en la mayoría siempre hay un equilibrio entre ambos, pero despejar, el THC y el CBD son lícitos ambos, registrados como principios activos medicinales en Chile. Diputada Ana María Gazmuri, queremos agradecerle estos minutos de conversación porque también es importante aclarar ciertos conceptos. Ahora, yo también quisiera hacer una última reflexión. Yo creo que si es que efectivamente se llegara a demostrar la tesis de Fiscalía de que había algún desvío hacia otros usos, también aquí tenemos que hacernos cargo de que faltan regulación para satisfacer las necesidades de todos los usuarios en Chile, no solo medicinales. Y ahí estamos al debe. Y lo digo porque no ha habido voluntad de avanzar en terminar de ordenar esto. Y quiero decirlo ¿por qué? Porque los cultivos colectivos también, ellos mismos se han dado sus reglamentos internos, sus ordenanzas internas, justamente porque el regulador ha sido reacio a poner los márgenes que las propias organizaciones están pidiendo. Las propias organizaciones quieren ser fiscalizadas porque están haciendo las cosas en orden y bueno, y
el que no los haga en el orden, que por supuesto sea sancionado. Claro. Pero quiero decir que aquí el que está en deuda ha sido el Estado, ha sido el Ejecutivo. Y lo digo para terminar. Promulgamos la ley el 23 de mayo de 2023 que deja claro este uso medicinal, que abre todas estas puertas. Y resulta que hasta el día de hoy no hay un reglamento, no hay un protocolo, no hay una bajada, siendo que se supone que en 90 días eso tiene que existir. Y esa es la crítica que yo le hago a la administración anterior. ¿Cómo es posible que haya cerrado ese ciclo sin hacer las bajadas correspondientes y dejando esta incertidumbre, esta incerteza jurídica, y que por supuesto hoy día preocupa? Y último, para terminar, estos allanamientos, todos estos dispensarios, mi preocupación es que quedaron 10.000 pacientes sin acceso a su tratamiento. Independiente de lo que la otra arista, a mí me preocupa qué pasa con los pacientes que quedaron sin su tratamiento. Claro, y con eventualmente todo lo que tenga que ver con estigmatización también, pero que es lógico que se entiende pueda extrapolarse. Pero esperamos también que esto sea una oportunidad para seguir ordenando y terminar de despejar las dudas y que todos los órganos involucrados tengan claridad. ¿Por qué? Los pacientes merecen certeza jurídica. Bien, gracias, diputada. Que esté Muchas muy bien. gracias. Buenos días. Buenos y nos días. vamos ahora con Marcelo Pulgar de inmediato al aeropuerto de Santiago.